Listo. Vemos que el túbulo contorneado distal, fíjense que aquí, como decíamos hace un momento, ¿no? Entre la arteria aferente y eferente desemboca el túbulo distal. Fíjense cómo el túbulo contorneado distal tiene por ahí una estructura que se ensancha un poco más que el resto de las células, ¿sí? Esto es lo conocido, esta es la estructura conocida como la mácula densa, ¿sí? Esta estructura que se ensancha un poquito, vamos a resaltarla por aquí para que la podamos ver. Esta estructura que se ensancha aquí, este conjunto de células, ¿sí? Forman a la mácula densa. Entonces, estas células de la mácula densa también tienen una función. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos, no? Que de hecho, ¿cómo sabe una, cómo sabe un túbulo, el contorneado distal o el contorneado proximal, cuando hay que liberar algo, cuando hay que regresar, cuando hay que recibir algo? ¿Cómo sabe ese conducto que hay que recibir o hay que regresar? Bueno, pues porque encontramos células osmoreceptoras, ¿sí? Estas son evidentemente células epiteliales, células epiteliales. En este caso, ¿se acuerdan cómo las llamamos ayer? Células epiteliales osmoreceptoras, ¿sí? Osmoreceptoras. Osmoreceptoras, ¿qué significa esto? Que van a detectar, estas detectan cambios en la concentración, concretamente un aumento, bueno, vamos a poner abajo, detectan un aumento en la concentración de sodio, principalmente de otros iones como el calcio o el potasio, pero principalmente sodio, ¿no? Entonces, osmoreceptoras, ¿qué significa esto? Que detectan, que reciben cambios en la concentración, ¿sí? ¿Concentración de qué? De sodio. ¿Y qué detectan? Que aumenta esa concentración, ¿sí? Entonces veremos que esa concentración de sodio de alguna manera va a va a disminuir la tensión arterial, ¿sí? Se aumenta la excreción de sodio, creo que ya lo habíamos platicado, se aumenta la excreción de sodio, disminuye la tensión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas células yuxtaglomerulares detectan disminución en la tensión arterial, por sea cual sea la causa? ¿Qué va a pasar cuando las células de la mácula densa detecten una excreción aumentada de sodio? Bueno, pues se va a activar el sistema yuxtaglomerular o yuxtamedular, ¿sí? Que consiste en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues vamos a ver qué onda con eso. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo todo esto? Todo esto lo vamos a aplicar en un momento, ¿eh? Entonces, si hay dudas, pregunten antes de continuar. Bueno, ahí está el chat, muchachos. Tomen capturas o fotos porque voy a pasar a la diapositiva. ¿Sale? Vamos a borrarlas y vamos a la diapositiva anterior. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente un esquema que nos describe precisamente eso. El sistema, acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a ver por qué se llama así. Bueno, a ver, entonces, nosotros tenemos circulando constantemente una prohormona que se llama angiotensinógeno. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre está circulando este angiotensinógeno. Nuestro hígado lo está produciendo constantemente. Es una hormona proteica que circula en nuestro organismo. Siempre, siempre, siempre está circulando. Pero, pues como lo ven, miren, tiene el prefijo sinógeno. ¿Se acuerdan, verdad? Que los sinógenos, como el pepsinógeno o el mucinógeno, son formas inactivas, ¿verdad? Formas inactivas de su estructura activa, ¿no? Entonces, este angiotensinógeno no tiene ninguna función más que circular, ¿sí? Bueno, entonces, como lo platicábamos hace un momento, cuando nuestras células varoreceptoras, las células yuxtaglomerares, yuxtaglares,
detectan una disminución en la tensión arterial, pues se van a activar. ¿Y cuál es la función de las células yuxtaglomerulares? La función de las células musculares modificadas es la secreción de renina. ¿Sí? Entonces, estas células yuxtacapulares lo que hacen es secretar renina. ¿Y qué onda con esa renina? La renina es una acción que va a tener perdón, es una enzima que va a tener una acción directa sobre el angiotensinógeno, convirtiendo este angiotensinógeno en una enzima ahora sí activa, ¿sí? Fíjense lo que tenemos aquí. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las causas de la disminución en la tensión arterial, pero cuando se detecta esto, las células del riñón, las células yuxtaglomerulares de la arteria aferente, secretan renina. Y la renina, como dijimos, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con esta angiotensina 1? Bueno, la angiotensina 1 vamos a ver que tiene una leve acción vasoconstrictora. Una leve acción vasoconstrictora, o sea, apenas perceptible vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué onda con eso de la vasoconstricción? Pues la vasoconstricción es básicamente disminuir el diámetro de un vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, hacer más pequeñito un vaso sanguíneo. Si yo tengo un vaso de este tamaño, bueno, cuando actúe la angiotensina, este vaso va a disminuir ligeramente su tamaño, ¿sí? ¿Para qué, chicos? Bueno, imagínense que ustedes están manipulando una manguera, ¿no? Que están por ahí regando su jardín y están utilizando una manguera para ese, ¿no? Entonces, quieren alcanzar una superficie que está lejos de ustedes. ¿Qué hacen para que el agua llegue más lejos? ¿Cómo le hacen para que el agua que están utilizando, el agua que está saliendo de la manguera, llegue más lejos? ¿Qué hacen? ¿Qué harían en ese caso? Porque es algo bien común, ¿no? Algo muy particular. Poner el dedo exactamente, ¿verdad? Tapan el orificio de la manguera con el dedo, exactamente. ¿Y qué están haciendo al tapar el orificio? Bueno, pues disminuir el diámetro de ese instrumento, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Que sale a presión, ¿verdad? Decimos que sale a presión. ¿Por qué sale a presión? Pues porque al poner el dedo en el orificio de la manguera, disminuimos su diámetro, ¿verdad? Y si disminuye el diámetro, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Entonces, pues esa es la acción de la angiotensina 1, chicos. Llevar a cabo una leve vasoconstricción, ¿sí? Apenas una notable disminución en el diámetro del vaso sanguíneo, que en realidad no es suficiente para aumentar la presión arterial. No es suficiente. Por eso, fíjense que nosotros necesitamos la acción de otra enzima, ¿sí? Para esta finalidad, nosotros necesitamos la acción de otra enzima. En este caso, es la enzima ECA, esta que tenemos aquí, enzima ECA. ¿Qué es eso de ECA? Vamos a ponerlo por acá. Esta es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Enzima convertidora de angiotensina es lo que significa ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Si la tensión arterial sigue disminuida, si las células de la arteria aferente siguen recibiendo sangre con una presión disminuida, pues vamos a ver que van a activar a otros vasos sanguíneos, ¿sí? Van a activar otros vasos sanguíneos, sobre todo los grandes vasos, los vasos del corazón, del pulmón, de los propios riñones, ¿no? ¿Para qué? Para que secreten precisamente a esta enzima. Entonces, ¿se acuerdan quién secretaba la renina? Las células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Células yuxtaglomerulares del riñón. ¿Quién secreta la angiotensina? Las células endoteliales del pulmón, del riñón, y bueno, aquí no le pusieron, pero es también el corazón, ¿sí? El endotelio pulmonar, renal y cardíaco.
Entonces, ¿qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Lo que dice su nombre, convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 sí que tendrá una gran cantidad de acciones que aumentan la tensión arterial, ¿sí? Acciones que van a ir aumentando la tensión arterial, pues por medio de varios procesos, ¿no? Entonces, la angiotensina 2, esta sí es muy, muy activa y se produce en casos donde hay una disminución importante de la tensión arterial. Entonces, ¿qué causa esta hipoperfusión renal? ¿Qué causa la disminución en la tensión arterial? Bueno, hay muchos factores, pero el principal factor es la disminución en la bulimia, ¿sí? Disminución de la bulimia. ¿Qué es eso de la bulimia? La bulimia es lo que nosotros conocemos como el... bueno, la bulimia es el volumen de sangre, o sea, si disminuye la cantidad de sangre circulando en nuestros vasos sanguíneos, la tensión arterial va a disminuir, ¿verdad? Piénselo, si nosotros llenamos un globo de agua, ¿qué decimos? Pues sus paredes están un poco tensas, se tensaron. Si le pongo más agua, ¿qué va a pasar? Pues están todavía más tensas, hay más presión. Y si le pongo todavía más agua, pues hasta se revienta, ¿no? Porque aumentamos mucho la presión, ¿sí? Aumentamos mucho la presión. Y lo contrario, si quitamos agua, pues las paredes se van a tensar mucho menos, ¿sí? Disminuye la presión. Exactamente lo mismo con nuestros vasos. Si disminuye el volumen de sangre, disminuirá la tensión arterial. Entonces, ese es uno de los principales factores, la disminución en el volumen. ¿Y por qué disminuye el volumen sanguíneo? Bueno, pues por una excreción aumentada de agua o por una hemorragia también puede ocurrir, una hemorragia, puede disminuir el volumen de sangre también en el aumento de la hipertrofia cardíaca o bueno, un montón de factores, ¿no? Entonces, el principal factor que disminuye la tensión arterial es la disminución en la bulimia, ¿sí? Otro factor que disminuye la tensión arterial es la vasodilatación. Vaso, vaso, ¿sí? Y es lo contrario a la que hablábamos hace un momento. Si disminuimos el diámetro del vaso, aumenta la tensión arterial. Si pasa lo contrario, si aumenta el tamaño del vaso, pues va a disminuir la tensión arterial, ¿verdad? Entonces la vasodilatación también puede causar esta disminución. ¿Y cuándo hay vasodilatación? Pues en el caso de la inflamación. Proceso inflamatorio agudo puede causar también una disminución en la tensión arterial, que va a causar también una disminución en la tensión arterial, la excreción de sodio, ¿sí? Si eliminamos sodio de nuestro torrente sanguíneo, pues veremos que también disminuye la tensión arterial, ¿sí? Y sobre todo, la la excreción de agua, ¿sí? Porque esto estará directamente relacionado con el volumen de sangre, la bulimia. Entonces, en todos estos casos, disminuirá la presión arterial, la tensión arterial. Y si disminuye la tensión arterial, ¿qué va a hacer nuestro riñón? Secretar renina para activar al angiotensinógeno, que recuerden, siempre está circulando en nuestro torrente sanguíneo, siempre. Es hasta que la renina actúa sobre él que se convierte en angiotensina. Pero dijimos, la angiotensina tiene una apenas perceptible acción vasoconstrictora, apenas perceptible acción vasoconstrictora, o sea que va a disminuir bien poquito el volumen perdón, el diámetro de los vasos sanguíneos y eso va a aumentar ligeramente la tensión. Si este aumento ligero en la tensión arterial no resuelve la situación de hipotensión, bueno, pues las células de los grandes vasos, pulmonares, cardíacas, renales, van a secretar a la enzima convertidora de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta, ahora sí, de muchas funciones, perdón, de muchas formas, va a aumentar la presión. ¿Vale? Pues vamos a ver qué onda con esta angiotensina 2. Pero vamos a leer algunas dudas que hay por aquí.
A ver, me dicen, ¿qué dice abajo de leve acción? Ah, vasoconstrictora, perdón, es que sí estoy bien gacho. Vasoconstrictora, vasoconstrictora, o sea que va a disminuir el diámetro del vaso. A ver, también cuando se consume azúcar, posteriormente bajará. Fíjate, sí, eso es muy importante, porque es algo de lo que ya hablábamos hace algunas clases, ¿no? La concentración de glucosa, la concentración de glucosa es inversamente proporcional a la tensión arterial, ¿sí? Entonces, si la glucosa aumenta, si la concentración de glucosa aumenta, la tensión arterial disminuirá, ¿sí? Y viceversa, si la tensión arterial, perdón, si la glucosa disminuye, la tensión arterial aumentará. Por eso les decía, ese remedio que se utiliza mucho, me voy a tomar una coca, me disminuyó la presión, porque se me bajó la presión. Pues no, chicos, no funciona así, ¿verdad? No es eso. A lo que nosotros comúnmente le decimos, me bajó la presión. No, no es que se haya disminuido la presión, es que disminuyó la glucosa, ¿sí? Disminuyó la glucosa, por eso sudamos frío y por eso tenemos todos los síntomas, pues, de esa disminución, de ese shock hipotensivo, ¿no? Entonces, pues, eso de, me tomo una coca porque se me bajó la presión. No, lo que bajó fue la glucosa. Si te tomaras un refresco porque bajó la presión, ¿qué dijimos? Si baja la presión, aumenta la glucosa. Y si sigues metiendo más glucosa, vas a bajar todavía más la tensión arterial. Entonces, no funciona así, ¿sí? Entonces, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero no es así. Y eso es bien importante, ¿eh? Si aumenta la glucosa, disminuye la presión. Si disminuye la glucosa, aumenta la presión, ¿sí? Entonces son inversamente proporcionales. Eh, a ver, una pregunta. ¿Los preentrenos, que son solo vasodilatadores, pueden causar daño renal a largo plazo? No, no en realidad. No van a causar daño renal porque escucha el nombre, vasodilatadores. Lo único que van a hacer es aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos, nada más. Podríamos pensar que al aumentar el tamaño de los vasos del glomérulo renal, se va a excretar una mayor cantidad de iones, pero pues tu cuerpo te lo va a avisar y tú lo vas a reponer. Entonces, ¿cómo vas a reponer? O bueno, ¿cómo vas a resolver esa situación de la excreción de iones? Pues hidratando, ¿sí? Tomando más agua y iones. A ver, entonces la bulimia y la vasodilatación bajan la presión arterial. Eh, una disminución en la bulimia, una disminución en el volumen de sangre, por eso estoy poniendo aquí una flechita que va como abajo. Esto lo van a ver mucho en la facultad, ¿eh? Cuando vean así una flechita hacia abajo, una flechita hacia arriba, es porque aumenta o disminuye. ¿Se acuerdan? Perdón, acostúmbrense a utilizarlo desde ahorita. Estar usando. La bulimia, cuando disminuye, sí, disminuye la tensión arterial. ¿Tensión y presión es lo mismo? Sí, son lo mismo. Presión arterial son exactamente lo mismo, ¿sí? A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿La hipertensión tiene cura o solo es controlable? Es controlable. Es que depende, pues, de que la cause, porque hay muchísimos factores que causan la hipertensión, pero no es una condición que se pueda controlar, curar, porque no es como una condición como tal, es secundaria a alguna enfermedad. Entonces, la hipertensión va a secundaria a alguna enfermedad, principalmente la obesidad. Pero bueno, a ver, entonces vamos a ver qué pasa cuando disminuye la tensión arterial y la angiotensina no es capaz de resolverlo. La angiotensina 1, se activa la angiotensina 2. ¿Qué va a hacer esta angiotensina 2? Bueno, pues va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, va a disminuir la micción, ¿sí? O sea, va a enviar estímulos al cerebro, es autónomo, para indicarle que no vaya al baño, ¿sí? Que no orine, que no excrete líquidos, ¿sí? Porque si orinamos, si excretamos líquidos, ¿qué estamos eliminando? ¿Qué dijimos que era la orina? Principalmente agua, ¿verdad? Entonces, si eliminamos agua, ¿qué dijimos? Si eliminamos agua, disminuye la tensión arterial, disminuye pues la volemia y disminuye la tensión arterial.
Entonces, le va a indicar a nuestro sistema nervioso autónomo que disminuya la micción, o sea, pues que disminuya la eliminación de orina, ¿sí? Entonces, esa es una de sus principales acciones. Otra, la reabsorción de sodio y de cloruro, ¿sí? De sodio y de cloruro. Fíjense que esto amarillito que tenemos aquí, este amarillito, vamos a ponerle aquí, es el túbulo colector, ¿sí? ¿Y qué onda con el túbulo colector? El colector es el que ya va a conducir a la orina para eliminarla, ¿verdad? Entonces, si se detecta esta disminución en la tensión arterial, vamos a regresar al sodio a los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense, del túbulo colector lo regresamos a los vasos. ¿Para qué? Pues precisamente para aumentar la concentración de solutos, ¿sí? Aumentando la concentración de solutos, ¿qué pasa, chicos? Si aumenta la concentración de solutos, las células, nuestras células van a expulsar agua. ¿Se acuerdan del proceso de ósmosis, verdad? Si aumenta, vamos a poner aquí un eritrocito, ¿no? Un eritrocito que se encuentra en un medio hiperosmolar, ¿sí? Un medio hiperosmolar donde hay sodio, mucho sodio. ¿Qué pasa con el eritrocito en el medio hiperosmolar? Bueno, pues va a expulsar agua de su citoplasma para disminuir la concentración, ¿verdad? Va a expulsar agua y expulsando esa agua, pues vamos a aumentar también la bulimia. Esta es una función de la angiotensina 2. La reabsorción de sodio al vaso sanguíneo y de cloruro también al vaso sanguíneo y la excreción de potasio, ¿sí? O sea, al revés, entra sodio y sale potasio. Y también, pues, la reabsorción, ¿sí? Entonces, esta es una acción que también va a aumentar la tensión. Otra, la angiotensina 2 es capaz de estimular a las glándulas suprarrenales, ¿sí? A las glándulas suprarrenales que se encuentran directamente. Entonces, una de las hormonas, entre otras varias, entre los corticosteroides, ¿no? Que secreta la glándula suprarrenal, pues va a ser la aldosterona. Entonces, esta aldosterona tiene también una función fuertemente vasoconstrictora, ¿sí? Y está muy relacionada con esta función. Ah, bueno, pues miren, aquí tenemos una flechita, ¿no? Está muy relacionada con la reabsorción de sodio y cloruro, ¿sí? Entonces, la aldosterona promueve la reabsorción de sodio. Luego, la misma angiotensina 2, esta angiotensina 2, fíjense, la angiotensina 1 tiene una leve acción vasoconstrictora. La angiotensina 2 tiene una potente acción vasoconstrictora. Vamos a ponerle aquí, fuerte, fuerte vasoconstricción, ¿sí? Y ya dijimos, la disminución, bueno, aquí sí va a ser una disminución importante, ¿verdad? Y el vaso sanguíneo sí disminuirá bastante su diámetro. Aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo con este diámetro y se va a disminuir en gran medida para aumentar eficientemente la tensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra acción. Y además, la angiotensina 2 tiene también una acción a nivel de la neurohipófisis, ¿sí? Para la secreción de la hormona antidiurética, ¿sí? La ADH. Ahí no se alcanza a ver muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Lo que tenemos es la ADH. ¿Qué es eso de la ADH? Hormona antidiurética, ¿sí? Hormona antidiurética que va, pues como le dice su nombre, evitar la diuresis, o sea, evitar la excreción de orina, ¿sí? Y evitar, pues precisamente la excreción de agua, para de esa manera mantener el volumen sanguíneo, ¿sí? Y no disminuir la bulimia. Entonces, con todas estas acciones, nuestro sistema renina, angiotensina, con todas estas acciones, nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona, van a aumentar la tensión arterial para evitar el shock hipovolémico.
hipovolémico, porque sí, la hipertensión pues es un problema de salud pública mundial, ¿verdad? Sí es un problema que puede causar que puede causar condiciones bastante graves. Pero el shock hipovolémico es mucho, mucho más peligroso, ¿sí? Es mucho más peligrosa la hipotensión que la hipertensión. Por eso les decía hace ratito, cuando decimos, ay, se me bajó la presión, no, no se te bajó la presión, disminuyó tu cantidad de glucosa en sangre, porque si disminuyera la tensión arterial, no, hombre, te nos pones bien mal, ¿sí? Te nos mueres, así que te nos andas muriendo, porque si disminuye la tensión arterial, ahí sí entramos, como les digo, en el shock polémico y ahí, ahí ya valió. ¿Sí? Entonces, pues, no es que, no es que se nos vaya, ¿sí? Disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Bueno, entonces ahí está. Todo esto, todas estas acciones, las lleva a cabo nuestro riñón únicamente, solamente cuando disminuye la tensión arterial. Solo cuando disminuye la tensión. ¿Sí? El sistema angiotensina, perdón, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿tiene alguna acción en la hipertensión arterial? No, porque fíjense, ¿quién empezó todo este proceso? ¿Quién empezó toda esta cascada de reacciones? La renina, ¿verdad? El angiotensinógeno ese siempre está. Pero ¿quién activó al angiotensinógeno? La renina. ¿Y cuándo se produce renina? Cuando las células yuxtaglomerulares detectan una disminución en la tensión arterial, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares se activan cuando detectan una disminución en la tensión arterial. Únicamente disminución. ¿Qué pasa en la hipertensión? ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? Si andamos ahí con unos, no sé, vamos a decir, 180, eh, 100, ¿no? Si aumenta la presión arterial, este rango, pues simplemente no se va a activar, ¿sí? Simplemente no se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la tensión arterial se va a mantener así. Por eso más bien utilizamos fármacos para esto. Pero bueno, ya ese es tema de otro, de otra harina, de otro costal. Entonces, ¿qué pasaría en la hipertensión? En el caso de la hipertensión, cuando la tensión arterial aumenta, ¿qué pasaría aquí? Pues simplemente no se va a activar, porque otra vez, ¿qué desencadenó toda esta serie de procesos? ¿Qué desencadenó esta serie de procesos? La disminución en la tensión arterial. ¿Sí? Que se detecte la disminución en la tensión arterial por medio de las células yuxtaglomerulares. ¿Qué hacen las células yuxtaglomerulares? Activan, perdón, secretan renina. Renina que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Si la angiotensina 1 es suficiente para aumentar la tensión arterial y que se resuelva, bueno, ya ahí acabó el proceso. Si no, bueno, actúa la enzima convertidora de angiotensina secretada por el pulmón, el riñón y el corazón para convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y va a tener todos estos procesos, ¿sí? Todas estas acciones sobre nuestros vasos sanguíneos para aumentar la tensión, ¿vale? A ver, hay muchas preguntas. En el examen nos llegan a preguntar esto. No, la verdad no nos preguntan nada sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es bien, bien simple lo que nos preguntan aquí. No se preocupen, pero es importante saberlo, chicos. O sea, no les hace ningún daño que lo sepan, ¿sí? También cuando comes mucha sal puede causarte hipertensión. Pues sí, sí, porque acuérdate, a ver, ¿qué causa la hipotensión? ¿Qué causa la disminución en la tensión arterial? Dijimos que un factor era la excreción de sodio. ¿Qué pasaría en la acumulación de sodio? Pues lo contrario. Si se acumula el sodio, aumenta la tensión arterial, ¿sí? Si aumenta la concentración de sodio, aumenta la tensión arterial. Entonces, sí. Luego ya ven que a los hipertensos se les recomienda mucho eso, ¿no? De disminuir la cantidad de sal. O si van a consumir sal, porque tampoco es como que la vida se tiene que acabar, ¿verdad? ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio. Y hay sustitutos. Hay cloruro de potasio.
¿Y qué diferencia hay? Pues solamente el ion, porque el sabor es el mismo. ¿Sí? Entonces hay cloruro de potasio. A un hipertenso se le puede dar perfectamente cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque miren, la aldosterona lo que hace es excretar potasio. ¿Sí? Entonces, pues este no tiene ninguna acción sobre la tensión arterial. Entonces, pues, sí, el aumento en el sodio va a estar directamente relacionado con la hipertensión, pero bueno, no es como que se acabe el mundo ahí. A ver, ¿qué más? Entonces, cuando te sientes mal por baja de azúcar, te sube la presión. Sí, tuviste un ligero aumento en la tensión arterial. Así que está mal cuando dicen que se bajó. Ajá, exactamente. Sí, porque repito, cuando se sienten así, que se marearon y que, como dicen, ¿no? Que les dio la pálida, ¿no? O se dice comúnmente, coloquialmente. Repito, no es que haya bajado la presión, porque otra vez, si baja la presión, entonces es peligroso. No es que haya bajado la presión arterial. Lo que pasó fue que bajó la glucosa. Y por eso comiéndose un dulce, o como dice la tía, tomándose una coca, se resuelve ese proceso. Pero no, no es que haya bajado no es que haya bajado la presión. Sería muy peligroso. Y por ahí, ¿cuánto tiempo tarda en salir alcohol, nicotina y qué? No, creo que ya me perdí en esa. Entonces, por eso, cuando andamos crudos es porque tiramos mucha orina transparente, o sea, agua. Mm, pues sí, sí se ve relacionado porque están disminuyendo el volumen y disminuyendo la tensión arterial, y sí, pero no es tanto por eso, ¿eh? La resaca por un consumo de alcohol no es por eso. Acuérdense del estrés oxidativo. Es más por eso que por la disminución en la tensión. A ver, entonces, ¿una persona hipotensa tiene más riesgo que una hipertensa? Sí, sí. Les decía, es mucho, mucho más difícil de manejar un shock hipotémico que que un shock hipertensivo. Es bien difícil manejar un paciente hipotensivo, un shock hipotensivo o hipovolémico, que un hipertenso. ¿Qué pasa cuando están 80-80? Depende, hay muchos factores, ¿sí? Acuérdense que hay muchos factores que hacen variar uno de los principales factores es la talla del paciente. No va a ser lo mismo la tensión arterial en un paciente de 1,90 y que pesa 100 kilos, en un paciente de 1,50 que pesa 100 kilos, ¿verdad? Entonces, va a variar. No te asustes si tu tensión es 80-80. ¿Por qué es más peligrosa la hipotensión que la hipertensión? Bueno, pues porque va a bajar el volumen sanguíneo. No vamos a entregar sangre, no vamos a irrigar correctamente a nuestros órganos y puede ocurrir la necrosis de esos órganos. Por eso es tan peligrosa. ¿Qué pasa en el sistema urinario cuando la tensión está baja? Pues todo lo que acabamos de platicar, ¿sí? ¿Qué pasa aquí cuando la tensión arterial baja? Todo esto que acabamos de platicar. Cuando se refiere a que baja el volumen de la sangre, significa que es más grande el vaso. Ah, ajá, sí, sí, los fármacos hipotensores, ¿no? Ay, no sé si meterme en esto. Pero bueno, tenemos a los árados, tenemos a los IECA, ¿sí? Y estos fármacos lo que hacen es todo lo contrario a lo que vimos aquí, ¿sí? Estos son todo lo contrario a lo que vimos aquí. Los árados son los antagonistas, ¿sí? Antagonistas de receptores ¿de qué creen? Angiotensina 2. Angiotensina 2. ¿Sí? Entonces, estos fármacos, ¿qué van a hacer? Bloquear los árados, bloquean todas las acciones de la angiotensina 2 y de esa manera, y los IECA son los llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues luego, luego.
detienen todo este proceso y evitan que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. ¿Sí? Ahora dependerá del factor que esté causando la hipertensión en el paciente, porque no le van a dar una dosis a un paciente que tiene hipertensión por un aumento en la bulimia y no le van a dar un IECA a un paciente que tiene hipertensión por una disminución de sus vasos sanguíneos, a un paciente de unos 80 años, ¿sí? Porque no se les muere. Pero bueno, ya eso es cuestión de farmacología de la facultad, ya lo van a ver en su... A ver, ¿qué más? Tienen muchas dudas, chicos. Muchas dudas. Entonces, ¿qué hacen las pastillas? Bueno, supongo que ahí está lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué hacen las pastillas? Bueno, pueden ser ARA2 o pueden ser IECA y hacen esto. Eso andan bien, bien marihuanos. Dudo del efecto placebo de la Coca-Cola. Es que no es que sea un efecto placebo, ¿sí? No es que sea efecto placebo, es lo que les decía ahorita. No les bajó la tensión arterial, no, no pasó eso. Disminuyó la glucosa, ¿sí? Lo que bajó no fue la presión, lo que bajó fue la glucosa, ¿sí? ¿Y qué hacen? Se toman un refresco azucarado, que lo que hace es aumentar la glucosa, por eso se sienten bien después. No es que sea un efecto placebo, es que no bajó la tensión arterial, bajó la tensión, ¿sí? ¿Y qué síntomas serían si se te baja la presión? Si disminuye la tensión arterial, es como si se sintieran como borrachos, ¿sí? Como si estuvieran borrachos, porque va a disminuir, como les decía, la irrigación a nuestros órganos y el principal órgano que se ve afectado ahí, pues ¿quién cree que es? El cerebro, ¿sí? Entonces, los síntomas de la hipotensión es así, se convierten en borrachos, ¿sí? Y bueno, pues también un síntoma muy característico de la hipotensión es la sudoración, ¿sí? Porque también va a haber dificultad respiratoria, falla respiratoria y eso se ve reflejado en la sudoración. Entonces, esos son los principales síntomas. ¿Cómo diferenciamos los síntomas cuando se te baja la presión y el azúcar? Mm, bueno, creo que ya lo explicamos, ¿no? O sea, ahorita lo que acabo de mencionar es de la baja de glucosa, es más bien como un mareo, ¿sí? No como estar borracho, sino como un mareo. O sea, no una afección al sistema nervioso, sino más bien una disminución de energía. Se sienten cansados, les duele la cabeza, les duelen los músculos y se marean precisamente por todo. Por eso luego se confunde, ¿no? Por eso debe haber habido por ahí algún médico que vio esos síntomas y dijo, ah, le bajó la presión y ya lo perpetuamos, ¿sí? A ver, me dicen por acá, mal día para ser hipotensa. ¿Ya te dieron el diagnóstico de hipotensión? Porque, a ver, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es tu presión arterial? Que no necesariamente, no sé, creo que estás muy joven para tener esa condición. Dime cuánto mides, cuánto pesas y ya vemos si eres hipotensa. Que lo dudo mucho, estás muy chiquita para ser hipotensa. ¿Cómo se puede estabilizar la tensión arterial si está baja y cuando esta aumenta? Cuando está baja y no sé, no entendí esta pregunta. A ver. Entonces, más bien al decir bajó la presión, aumentó. Sí, aumentó, pero no a niveles así exorbitantes, ¿eh? Porque se supone que si la glucosa disminuye, exactamente aumenta la presión, pero sí, no es que se vaya tampoco al cielo, ¿sí? Se lo sacan de probablemente, ¿sí? Que sus fuentes nunca sean, ¿sí? Viví engañado toda mi vida, pues sí, todos, yo también, cuando iba en la prepa, pues, decía, ay, se me bajó la presión, pero no, estudien chicos para, para demoler esos mitos. Entonces, cuando los niños comen mucho azúcar, traen la presión baja, que les agarra la loquera por mucho azúcar. No, eso ya es otra cuestión, ¿sí? En un infante el metabolismo es mucho, mucho. No, no es que les baje la presión a ellos, es muy difícil, porque además, bueno, hay mucho que hablar aquí, mucho, mucho, mucho que hablar, pero ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Ya se nos está acabando el tiempo. Si quieren, mañana seguimos platicando y resolviendo dudas. Tómenle captura a esto porque ya lo voy a borrar, o todo lo que sea, ¿sí? Mañana seguimos platicando de esto porque ya nada más nos falta una parte cortita, ¿sí? Nos falta una parte bien cortita sobre las vías urinarias, ¿sí? Y estas vías urinarias son nada más los uretres, la vejiga y la uretra. Mañana terminamos rapidísimo.
¿Qué les parece si nos echamos unos 20 minutos, 30 máximo en esto, y lo que nos sobre ahora sí para platicar de todas esas dudas? Que nos falta hablar de las patologías del riñón, como lo que me preguntaban ayer sobre las piedras en el riñón y esas cuestiones. ¿Sale? Bueno, guárdense sus dudas, chicos. Tengan ahí sus dudas a la mano. Espero que haya quedado todo perfectamente claro. Si no, ya saben, aquí estoy en el chat, me mandan un mensaje. Y si no hay dudas, sería todo de mi parte el día de hoy y nos vemos. Adiós, chicos.